momento de la infracción, sino que son o motivaciones, que como el caso de la ex ante, o actuaciones después de que se cometa la infracción. Y pues, aunque están allí, no forman parte de la infracción propiamente dicha, sin embargo están allí antes y después, para que el juez las valore al momento de modificar la pena, ¿no? Bien, luego existen dos, y ya habíamos hecho también esa diferenciación de que existen atenuantes constitutivas y atenuantes no constitutivas, que son las del 45 y 46. Y también dijimos que había lo mismo con las agravantes, ¿no? Hay agravantes no constitutivas, que son las del 47 y 48, y agravantes constitutivas, las que vamos a ubicar en algunos tipos. Pero también existen atenuantes y agravantes no modificatorias de la infracción, las que no modifican, solamente las ubican dentro del rango de la pena, y modificatorias de la infracción, aquellas que modifican la infracción, aumentando la pena más del rango o disminuyéndola menos del rango. Por ejemplo, una atenuante no modificatoria de la infracción sería aquella que diga: en caso de verificarse estas circunstancias, se le impondrá el mínimo de la pena, nada más. O sea, ahí no se modifica porque la pena tiene un rango, digamos, de 3 a 5. Y si un atenuante dice, sobre todo alguna que esté ahí constitutiva, si dice se le impondrá el mínimo de la pena, pues esa no modifica la pena, ¿sí? Pero si un atenuante dice, como el caso del 45 y del 46, se le rebajará el mínimo a 1/3 o en 1/3, pues estamos frente a una atenuante modificatoria de la pena y no constitutiva, ¿no? Si es atenuante, en cambio, la del 159 creo que era, o que vimos, o 259, no recuerdo, que vimos, que dice que se disminuirá 1/4, entonces estamos frente a una atenuante modificatoria constitutiva, porque está dentro de los tipos, ¿no? Bien, lo mismo sucede con las agravantes, para ya entender claro esto, ¿no? Si se presenta un agravante dentro de un tipo penal y dice se impondrá el máximo de la pena prevista, es una agravante constitutiva no modificatoria, porque no modifica el rango de pena. Dice se pondrá el máximo. Pero si nos encontramos en algún artículo que diga, en este caso se impondrá el máximo de la pena más 1/3, pues estamos frente a una agravante constitutiva modificatoria de la pena. Pero si no está dentro del tipo, si tenemos que ir a las que están en el 47 o artículo 48, esas son agravantes, siempre van a ser modificatorias, ¿estamos? Y no constitutivas, porque están fuera del tipo. O sea, doctor, cuando están fuera del tipo son no constitutivos, porque no están... Exacto. La del 47 y 48, igual a no antes del 45 y 46, son no constitutivas. Pero todas esas son modificatorias. Todas ellas son modificatorias. En cambio, cuando estamos frente a las constitutivas que están en los tipos, esas pueden ser modificatorias o no modificatorias. Son no modificatorias cuando dice se impondrá el máximo de la pena prevista en el tipo. Son modificatorias cuando diga del máximo se aumentará 1/3, porque modifican la pena, ¿no? Ese es un poco para que ustedes vayan conociendo cuando alguien les diga esta es una atenuante modificatoria o no modificatoria, constitutiva o no. Sobre todo el siguiente semestre que vayan a analizar la teoría del tipo penal, ahí tienen que hablar de las circunstancias de la pena y todo lo demás. Bien. Entonces, aclarado esto, sabiendo que pueden haber atenuantes no constitutivos, agravantes
no constitutivas, modificatorias y agravantes, constitutivas, modificatorias o no modificatorias, comenzamos la clase del día de hoy a hablar de las agravantes. El tema es las agravantes de la pena en el Código Orgánico Integral Penal. Hay dos especies de agravantes, unas genéricas para toda clase de delitos y otras específicas para los delitos. Ahí verán que dice creo que es contra la violencia sexual, algo así, ya vamos a analizar. Y pues en estos casos vamos a hablar primero, estamos hablando primero de las, vamos a hablar primero de las agravantes modificatorias no constitutivas, porque estamos hablando de la parte general que está fuera de los tipos. Las agravantes constitutivas, ustedes estudiarán cuando vean Penal 2, porque ya buscarán en cada tipo. Aquí haremos un ejemplo, quizá más adelante, para ver dónde ubicamos una agravante constitutiva. Bien, pero vámonos a las no constitutivas. Artículo 47, un grupo para todos los delitos, y 48 para unos delitos en particular. Para una clase de delitos, perdón. Bien, primera agravante, alguien que me dé lectura. Artículo 47. 47. Primera, ejecutar la infracción con alevosía o fraude. Bien. ¿Qué es alevosía? Eso tienen que ir armando, ¿cómo se dice? Glosarios en el diario de campo. Tienen que saber, consultar qué es una alevosía. No se refería a un tipo de delito de traición, pero como que resguardando su integridad. Como que por los medios de que no se infiera, no se lastime. Así no lo sé. Un grado de indefensión. No sería con alto. Lo hace con prepotencia, no sé. Lo hace con saña, con intenciones de causar daño. Vayan construyendo un glosario. Alevosía es crueldad. Es crueldad. ¿Sí? Cometer el delito con crueldad. O sea, voy a matar a alguien, lo torturo previamente, lo arrastro. Ustedes no sé si pudieron al menos escuchar o haber visto una película o leído la obra de la batalla de Troya. Cuando lo arrastraron. Cuando Aquiles arrastró a Héctor. O sea, era innecesario ese arrastre. Ya estaba muerto, obviamente, ¿no? Ya lo había matado. Ya eso era suficiente, pero arrastrarlo, o sea, era como innecesario. En este caso, el acto de crueldad fue después. Y la alevosía exige antes o después acto de crueldad. Por ejemplo, mato a alguien y después lo descuartizo y mando la cabeza a un familiar. O sea, eso ya es en el acto de crueldad anterior, antes de matarlo, en el sufrimiento que le infringe a la víctima. Pero en el acto de crueldad que infringe después, es a los familiares de la víctima, que también son víctimas, ¿no es verdad? Entonces, eso es alevosía. Creo que también otro criterio de alevosía fuera que es un acto para asegurar que el delito sea cometido, es decir, asegurarte que por ejemplo, un delincuente, asegurarse de que esa persona va a asesinar, o sea, de que tú vas a asesinar, entonces tienes que estar seguro de que esa persona en verdad quedó asesinada, es decir, asegurarte de cometer el acto delictivo. No tanto Es tanto como así irse más allá, un extremo. A ver, no tanto así porque si yo quiero asegurarme que le mato, le meto 3 tiros en la cabeza, pues ya no tengo por qué descuartizarlo después. O sea, no tengo, inclusive si lo voy a matar, no tengo por qué torturarlo, hacerlo sufrir. O sea, eso no es asegurar el resultado. Es más bien infringir crueldad, o sea, infringir daño psicológico en la víctima o en los familiares de la víctima con la comisión del delito. Infringir un sufrimiento. Porque en el sicariato, por ejemplo, nadie sabe, alguien se va en la moto, se baja, le da 3 tiros en la cabeza, lo mata. O sea, alevosía, bueno, alevosía no creo, porque
y lo mató todito. Alevosía fuera cuando lo veo que está ahí, me lo llevo en la moto, lo amarro, le corto los dedos, le amarro con alambre las manos, le echo agua caliente en los pies, le meto la pistola en la boca y lo disparo. Esa es alevosía. O sea, no necesariamente me voy a asegurar de que se cometa el delito, porque el delito se va a cometer como sin alevosía, sino hacerle sufrir primero a la víctima. Y luego el resultado de ese sufrimiento va a la familia, porque imagínate, yo como padre, que me entere que a mi hijo lo arrastraron, le cortaron la oreja, lo torturaron. O sea, es un acto de crueldad. Esa es la alevosía. A ver, vamos a ver. Hay dos tipos de alevosía. Bueno, vamos a ver si más adelante en algún otro numeral encontramos este otro tipo de alevosía. Pero le voy a dejar planteado por ahora que hay dos tipos de alevosía. La alevosía de acción, que es esta, hacer sufrir antes o después, o la alevosía psicológica. Ya vamos a ver, o de omisión, o psicológica, por así decir. Ya vamos a ver en qué consiste. Leamos el segundo requisito. Ya, segundo, cometer la infracción por promesa, precio o recompensa. Bien, sin que necesariamente sea sicariato. Porque el sicariato es un tipo, es una agravante. Porque a lo mejor sicariato es disparar en una moto, no, con arma de fuego. En cambio, si alguien me paga a mí, yo soy enfermero de un hospital, de una clínica, y quiere matar a uno que está ahí, alguien me paga a mí para envenenarlo, yo no cometo sicariato, pues. Así que no necesariamente sicariato. Basta que alguien me pague a mí como enfermero para yo envenenar, y le pongo veneno, no cometo sicariato porque no le disparo. Entonces, esa es una agravante sin necesidad de que sea un tipo penal de sicariato, repito. Esta es una agravante. Sería mismo si le pagan para que no le suministre un medicamento que necesita. Lo mismo, acción o omisión, si en este caso la omisión es dolosa. Pero si a mí me pagan los ladrones para que yo como guardia me dé la vuelta por otro lado y permita robar, ¿habrá omisión ahí? No hay. No, pero ¿qué es entonces? Hay acción. Hay acción, pero entonces sería Culpa. agravante para este señor que es cómplice, el guardia, porque ha dejado robar habiendo recibido un valor, ¿verdad? Exacto. Estamos en materia de las agravantes. Otra agravante. Tercera, cometer la infracción como medio para la comisión de otra. Bien. Tampoco hay que confundirse con el concurso. Ustedes ya vieron el concurso. Sí, ya vimos el concurso. Tampoco hay que confundirse con el concurso ideal, con la conexión, que dice hay conexión cuando se comete un delito para cometer otro o para ocultar los efectos del delito. Eso es otra cosa. Acá te quieres beneficiar de alguna manera, ocultas el arma para beneficiarte, o sea, para que no se descubra el delito. Vuelva a leer, por favor, la agravante. La 3 dice cometer la infracción como medio para la comisión de otra. Ya. Si es que, por ejemplo, secuestro a una persona para cometer un robo expreso, de esos robos, la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, esta infracción aquí será agravante porque con ella he cometido la otra, además de que habrá concurso por las dos, concurso ideal, pero se verificará una agravante. Bien, siguiente. 4. Aprovecharse de concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública, fenómeno de la naturaleza, para poder ejecutar la infracción. Bien, supongamos
¿Se acuerdan cuando el 30S, alguien no sé si de acordar, cuando le dispararon al presidente Correa y la policía no salía a la calle, había conmoción y la gente se empezaba a robar, a meter a los supermercados, a robar? Si de hecho alguien lo capturaban ahí por robo, ahí había ese agravante, porque había una conmoción. Si en tiempos de pandemia alguien se mete a robar, porque las calles quedan vacías en la noche, asalta un negocio, pues hay un agravante, porque hay una... Dígame. Disculpe que le pregunte. Sería más o menos como, no sé si usted vio en la noticia que salió el caso de que en un estadio de Colombia los hinchas se habían ido en contra de los hinchas del otro equipo y no se veía precisamente en las cámaras quiénes eran, sino que como eran multitud atacaban a los otros. Sí, pero ahí es un delito ya. Ahí es el delito. Claro, por eso le pregunto si este entra dentro de eso, porque, o sea, era en multitud y entre eso aprovechaban la multitud. No, hay un delito en particular cuando se cometen así entre bastantes. Ese es un delito. Aquí estamos en una agravante. ¿Cuál sería el agravante aquí? Supongamos que hay un tumulto, una concentración deportiva. Y no es que reacciona por el árbitro, por eso no, eso es otra cosa. Eso es daño a la propiedad entre un gran grupo de personas. Pero supongamos que hay un partido de fútbol y la gente va a salir ya del partido por las puertas y alguien ahí le mete una puñalada y cae. Entonces, por el hecho de que le metió una puñalada a otra persona allí para matarle o para robarle, aprovechándose de que había bastante gente y que no puede saber quién es ni darse cuenta, esa es la agravante. Aprovecharse, cometer un delito aprovechándose de que hay mucha gente, de que hay un escándalo. Si en ese ejemplo que tú pones, que se enfrentaban unos contra otros, alguien para robarle a una persona le puñalaba, esa es agravante. Por lo otro es cometer un delito, que se enfrentan grupos con otros, eso es cometer un delito contra la propiedad. Ahora, también hay un delito que dice cuando, por ejemplo, creo que es el robo, ya analizarán el robo. Cuando dice que el robo es en escenarios deportivos, en concentraciones, es una pena mayor, es un tipo penal mayor. O sea, justamente vamos a analizar el delito de robo después para ver cómo operan estos de las agravantes. Entonces no hay que confundir. Una cosa es el delito cometido por multitudes, otra cosa es aprovecharse de que hay una multitud para cometer un delito. Y ya les puse el ejemplo, ¿no? Bien. Siguiente. Ya, 5. Cometer la infracción con participación de 2 o más personas. Listo. Siempre cuando hay más de una persona van a robar una casa, 2, 3, 4, será agravante, ¿sí? Cualquier delito que cometan más de una persona es agravante. Siguiente. Aumentar o procurar aumentar las consecuencias dañosas de la infracción para la víctima o cualquier otra persona. Más o menos como la alevosía. Por eso yo les dejé para analizar la alevosía psicológica de la alevosía material, que es la que vimos. Es el daño causado, actuar con maldad, con crueldad. En cambio, esta de acá, aquí voy a detenerme un momentito. Bueno, voy a dejar al último para explicar esta clase de alevosía, ¿sí? Pasemos a la siguiente, porque no me quiero terminar la clase sin analizar al menos estas generales. La siguiente, porque son muchas. La siguiente. Cometer la infracción con ensañamiento en contra de la víctima. Bien, ensañamiento. Aquí no necesariamente, bueno, la crueldad es una cosa, ¿sí? El ensañamiento es la rabia, en cambio, que tú tienes. En la crueldad, la tortura le hace sufrir. El ensañamiento no lo hace sufrir. Le pegas una puñalada ya, digamos, pues le pegas una raja, pero le disparas 7 tiros con rabia. O sea, una cosa es la crueldad, la tortura, otra cosa es la rabia. Y otra cosa es el sufrimiento, que vamos a ver cuando distingamos estas clases de alevosías que les voy a explicar. Entonces, el ensañamiento es, yo me quiero meter a matarlo, pero ¡pum! Tiro una granada en la casa, una bazuca en la puerta, derribo la puerta, entro y le disparo un bazucazo, ¡bum! Lo mato. Ese sí es prepotencia. Aquí sí hay prepotencia. En el otro hay crueldad, en el otro hay sufrimiento, en este hay prepotencia. La doctrina
está dividida. Respecto de uno dice una cosa, respecto de otra dice otra cosa, pero según la teoría general va por ahí más o menos. En el una, crueldad, en el otro, sufrimiento, en esta, prepotencia. Aquí sí es prepotencia. O sea, no es necesario derribar una bazuca y meter un bazucazo, güey. Y aquí no hay, aquí ni siquiera hay sufrimiento porque esto es ipso facto, es inmediato, boom. O alguien va por una moto por ahí, tengo una bazuca, boom, le lanzo un bazucazo. O sea, eso no es crueldad. Eso no es ensañamiento, sufrimiento. Eso es prepotencia ya. Sí van marcando la diferencia, ¿no? Bien, siguiente. Siguiente. Cometer la infracción prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar. Bien. Entonces, laboral primero. El jefe, valiéndose de eso, abusa sexualmente de su trabajadora. Un delito sexual más un agravante. Tal. O si no, el jefe, aprovechándose de que es un inferior, digamos, no un delito sexual, digamos que la estafe. Le diga, oye, deposítame tu saldo que yo te doy el doble la siguiente semana y no le da nada. Entonces, la persona le da porque es su jefe, si no, pues si no le da, probablemente no le dé más trabajo, ¿verdad? Y yo conozco casos así, hay jefes que les piden prestado a sus trabajadores. O sea, ¿a dónde se ha visto eso? Bueno, si le devuelven no pasa nada. Imagínense que yo tengo un jefe que me pide mi plata prestada, yo dejo botando más adelante ese trabajo, pues si no tiene plata para pagarme a mí, ¿cómo va después? Está mal, algo está mal ahí. Entonces, sin embargo, hay jefes que piden y no devuelven. Y ahí hay que dar más adelante. O sea, yo tengo casos. Y si no le devuelves una estafa, pues esto será una agravante. La otra era, a ver, laboral, ¿qué era la otra? Docente. Docente. Me voy a poner como ejemplo yo. Le pido a usted que me dé algo para yo ponerle la nota. He cometido un delito, probablemente, ¿cierto? Hay que mirar cuál es el tipo. Pero por el hecho de que usted es mi estudiante, pues hay un agravante. ¿Va? No me vaya a decir, el profesor me manda a estudiar un libro entero para pasarme de año y dice, eso es un delito y esto es un agravante. No, eso es otra cosa. Cuestiones académicas no, pero comisión de delitos sí. O sea, yo le exijo a usted algo para ponerle una nota a cambio. Un delito. Pero porque usted es mi estudiante, es un agravante. Y se me aumentará el máximo un cuarto de la pena. ¿Estamos? O le pido un favor de naturaleza sexual, por ejemplo. Le digo, mire, yo le voy a poner la nota, veámonos en tal parte, vamos a estar a solas, bla, bla, bla. Por el hecho de que yo soy su profesor, usted, yo voy a recibir una agravante. La pregunta es, y me tocaba defender dos casos de esta naturaleza, cuando la estudiante o el estudiante insinúan al docente o a la docente. O sea, habrá que ver si eso es delito. Puede ser un abuso sexual si es una proposición, un acto de esa naturaleza, o puede ser, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre del delito. ¿Acoso? Instigación. ¿O no? No, el uno es abuso sexual, el otro es... Acoso sexual. Acoso. Puede ser acoso, claro, entre particulares, porque el estudiante no está en una superioridad de exigir favores sexuales. El docente sí. Y además de delito es agravante. Ahora, yo tuve un caso y le voy a poner, siempre me gusta poner estos casos porque con esto reflexionamos un poco mejor. Permítame un ratito, voy a encender esto calor. Bien, les decía, les voy a poner un caso aquí para ver, para cuadrar a dónde va el agravante. Y el delito de acoso sexual. Hay una figura que se llama acoso entre los particulares. Yo, sin necesidad de que sea mi estudiante, cualquier persona que va en la calle, la veo siempre y,
Bueno, no le digo necesariamente poesía. Ya saben a lo que me estoy refiriendo. Le digo, oye, que estás esto, que quisiera esto, no sé cuánto. Una vez puede ser pasable, porque en la calle, si usted se puede encontrar cualquier patán, disculpen, ¿verdad? No le paro atención. Pero que sea su vecino que siempre, hijita, que esto, eso ya es un acoso de particulares. Pero si el acoso, ese tiene una pena un poco baja. Luego viene otro tipo más grave, pero no es agravante, es un tipo más grave. Por eso yo le invité a unos compañeros de ustedes a un grupo de estudio de derecho penal. Vamos a conformar y después va a ser abierto para todos ustedes si desearán participar ahí en las jornadas que vamos a planificar. Me gustaría planificar una jornada de estudio del delito, por ejemplo, de acoso sexual, que tiene dos tipos, un tipo básico y un tipo especial agravado, pero no como agravante, sino como tipo agravado. Estas cosas ya vamos a trabajar con los chicos, armar un blog o un canal de YouTube, lo que sea, para poder profundizar un poco más, ¿no? Entonces, les decía, hay dos tipos. El que hacen entre particulares, que no tienen ninguno de estas tres, ni empleador, ni docente. ¿Cuál es el otro? ¿Qué decía el agravante ahí? Religioso. Ni religioso, ¿verdad? No hay ninguno de estos, es entre particulares. Entonces, hay un tipo básico que tiene una pena de 1 a 3 años, parece que es la pena. Luego viene otro, que es de 3 a 5, o de 3 a 7, y así sucesivamente. Cuando ya hay un grado de dependencia. En el primer caso, cualquier persona que no es. Pero a mí me llegó un caso que solamente con un escrito, creo que hay una versión, y yo lo envié al archivo. Estaba defendiendo a la presunta, digo, porque era mujer. En este caso va a decir usted, pero una mujer, pero si hay. Era la denunciada una mujer, una profesora, que supuestamente acosaba a otra mujer, una rectora. Y la rectora era una mujer muy guapa, muy simpática, que tenía un buen cuerpo, y no, sin necesidad de meterme en las preferencias sexuales, era más o menos, esa era la cuestión. Y la rectora le puso una denuncia por acoso sexual con el tipo agravado, porque eran en el ámbito educativo, y pues el abogado fue a la fiscalía, fue a la defensoría, al Ministerio de Educación, para armar un expediente, armaron un show, todo para comérsela a esta profesora. Y una ex estudiante mío, pues, le recomendó que me contrate, porque anteriormente ya había tenido otras asesorías por ahí, y yo vine, revisé el caso. Fui a revisar y vi que erróneamente habían presentado la denuncia y estaba investigándose acoso sexual por la cuestión laboral, por la cuestión de dependencia, ¿no? Por la cuestión de dependencia, por la cuestión de la docencia, que es superior. O sea, el profesor está en un nivel superior administrativamente que el estudiante. O sea, eso no necesariamente tiene que ser en el ámbito de la docencia, puede ser policías, militares, siempre donde haya un nivel un poco superior, ¿verdad? De jerarquía. En el ámbito administrativo, obviamente, ¿no? Pues yo soy profesor en el ámbito administrativo de la universidad, ustedes son mis estudiantes. Mis superiores son los coordinadores, el rector, sobre todo, ¿no? Bien. Y el estudiante está abajo con una protección frente al docente. Entonces, yo digo, pero ¿cómo? A ver. ¿Usted qué es para ella? Yo soy la profesora y ella es la rectora. Ahora ya no es rectora, pero ella dice el año pasado que fue esto, y el año pasado ella fue rectora, hasta hace 3 meses. Y le puso el juicio ahora, hace 1 mes, hace 2 meses, cuando ya no era rectora. Listo. Vamos a ver una versión. ¿Cuándo fue? En tal fecha. ¿Usted sabe que fue rector? Sí, listo. Archive la causa. ¿Pero cómo va a archivar? Sí, archive la causa. La fiscal no dijo nada, ya me pronunciaré oportunamente. Dejó pasar el tiempo, archivó la causa. Está en el archivo. Y se las de compartir en los grupos, cómo se logran los archivos, ¿no? Porque aquí no había, pues,
abuso, acoso sexual por rango de superioridad. ¿Cuál es superior, el profesor o el rector? Obviamente, el rector. Y lo correcto era que plantee como particular, porque aquí no cabe ya la de superioridad, aquí cabe como particular. Pero el abogado, como no sabía derecho penal, la fiscal dejó ahí las cosas, no siguió, y el abogado no enderezó la figura, porque si yo hubiese sido el abogado de ella, yo enderezaba la figura por acoso sexual entre particulares. Pero yo le escuché tras bastidores que el abogado le decía a la cliente, ya cuando se dispuso el archivo, le decía, la cliente reclamaba, pues el abogado le decía, es que ya no hay cómo hacer nada, porque ya eso en verdad, dice, tú no me dijiste que eso fue cuando era rectora, pero si usted tiene que saber, usted es el abogado, sí, pero ya no se puede hacer nada, vamos a seguir en la vía administrativa, le decía. O sea, si yo hubiese sido el abogado y yo le hubiese dicho, ¿sabes qué? No se preocupe, voy a decir a la fiscal que investigue como abuso sexual, acoso sexual entre particulares. Y la pena ya no era grave, era una pena menor, pero era delito. Pero como no hicieron, eso se fue al archivo. Entonces, si es que hubiese sido al revés, si es que en realidad mi cliente era la rectora y la otra la profesora, ahí sí había abuso sexual agravado y con una agravante todavía. Porque el tipo básico tiene una pena de 1 a 3 y el tipo especial o agravado tiene una pena de 3 a 5 o a 7 creo que es. Pero eso no es agravante, es el tipo agravado, eso es otra cosa. Y de allí, de ese 7 o de ese 5, la pena máxima, había que ponerle una agravante por el hecho de ser superior. ¿Sí entienden? Esta sí es la agravante. Superioridad, religiosidad. Hoy, por ejemplo, yo, no sé si han oído, bueno, yo no quiero que lo tomen a mal, estamos entre adultos y a veces hay que decir las cosas, aunque parezcan un poco duras, sin embargo lo traigo a colación porque así es la vida, ¿no? En la vida se escucha y se dice de todo. Siempre, obviamente, con el respeto que ustedes me merecen, pero para ser pertinente con lo que estoy explicando. Y repito, no tengo nada contra las religiones, no soy practicante de ninguna, soy católico, creyente nada más, pero no practicante. Y he escuchado yo mucho en la calle, porque a veces en la calle uno va a un restaurante, en el bus, en el taxi, en los coloquios que se encuentran. Y no sé si será verdad tampoco, no estoy diciendo que sea verdad, estoy diciendo lo que escuché. Dicen que los que los llaman hermanitos, que asisten a cualquier testigo de Jehová, Iglesia Luz, bueno, no sé, en realidad no conozco a fondo, y repito, no sé si será verdad o no. Dicen que los pastores a veces les gusta una feligresa, una fiel, y les comienzan a decir que tienes que dormir conmigo, que vamos a un campamento, porque ahí tienes que purificar tu cuerpo, yo te voy a purificar tu cuerpo, y terminan teniendo relaciones sexuales. Purificó el cuerpo. Bien, ahora, si hay consentimiento, pues, yo no lo sé, eso es otra cosa. Pero sí, digamos que un pastor como él le comienza, oye, que tenga, y dice no, y lo denuncia, pues hay un agravante. Pues no que yo no soy superior, no, pero usted dice es religioso. Usted es el pastor, porque los pastores tienen un poder de convencimiento sobre las personas, sobre sus fieles, ¿cierto? Listo. Entonces, esas son las agravantes. Miren, no es el delito como tal, el abuso sexual, es el poder de convencimiento o la superioridad o el acondicionamiento laboral el que hace determinar que cualquier delito que se cometa en esas circunstancias, los que están arriba, en la línea de arriba, merezcan una agravante, merezcan del máximo ponerle un cuarto más. Esa es la gravedad de valga la redundancia, de las agravantes. Bien. Un tercio más. Perdón. Siguiente agravante. Aprovecharse de las condiciones personales o laborales de la víctima que impliquen indefensión o discriminación. Bien, personales y laborales, no como la anterior ya, ¿no? Sino que, por ejemplo, tú sabes que un trabajador necesita un trabajo
Sí, necesito un trabajo. Yo pues, he tenido que a veces conversar con unos colegas para no enjuiciarles, que contratan secretarias. A veces yo creo que la gente va a trabajar como un abogado en cualquier lado porque necesita su trabajo. No pienso que va a trabajar porque quiere tener relaciones sexuales con el jefe. Eso yo pienso que es la regla general. Y ahí luego, si es que pues, hay secretarias que se han casado con su jefe, bueno, eso ya es otra cosa. Es una relación, si se da voluntariamente, eso es ya otra cosa. Todo lo voluntario es permitido. Todo lo que esté fuera de la voluntariedad se ve mal, es un acto inmoral y además es delito, si es de naturaleza sexual. Entonces, abogados que comienzan a manosear a su secretaria, bueno, y las chicas no quieren, no responden, y a veces las han puesto juicio, he tenido que arreglar, primeramente para evitar, ¿no? Y para darles una lección de que, bueno, las cosas no son así. Bien, entonces, supongamos que necesite un trabajo, ya no de superior, ya no es porque tú eres el jefe, hazme esto, te voy a hacer esto, no. Ahora es por la necesidad que tiene esta persona y en las circunstancias particulares en las que se encuentra. O sea, no le hacen un acuso, nada, pero es que esta persona está endeudada, está pidiéndote plata, y bueno, o si no le dices, bueno, ¿sabes qué? Mira, haz este trabajo, necesito que hagas esto, y pues tienes que venir el fin de semana con una licra porque vamos a baldear, a hacer cualquier situación de trabajo. Y le comienza a roces, a un abuso sexual. Entonces, de esa situación particular del trabajo se vale. En la otra, en cambio, es la superioridad laboral. Tú eres el jefe, esta es la persona acá, y por eso le pido favores sexuales. En el caso de acá, no, en el caso estás ejecutando un trabajo y producto de la ejecución de ese trabajo, pues le terminas cometiendo algún delito de esta naturaleza. O no de esta naturaleza, de cualquier otra naturaleza, aprovechándose de la condición de trabajo. Puede que quizás esto de la estafa que les dije, puede que entre o en uno o en otro, dependiendo la situación particular del delito. Porque estas agravantes juegan en base a lo particular del delito. Entonces, no, yo estoy hablando de manera general acá, ¿no? Luego se encasillará en cualquiera de las circunstancias que se perciban dentro de un delito. La doctrina sí hace distinción entre uno y otro caso, ¿no? Son casos diferentes, pero van muy conexidad con la anterior. Pero en este caso, dígame. Claro, pero recuerda que no necesitas probar dos, una sola basta. Una sola agravante es suficiente. En el caso de que se prueben que hay dos, son acumulativas estas penas, o sea, ya sería dos un cuarto. No, solamente cabe una. Solo una sola. Las agravantes no se acumulan. No, eso son una sola. Si se verifique 10, una sola. Un tercio. Un tercio, así es. Bien. Entonces, siguiente agravante, por favor. Ya. Valerse de niños, niñas, adolescentes, adultas o adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad para cometer la infracción. Claro, o sea, ya aquí yo le digo, porque sé que un menor es inimputable, pues no, le mando a cometer el delito, le mando a vender droga en la escuela y me capturan a mí, pues, y se ve que yo he estado expendiendo droga a través de menores o de personas con discapacidad, es un agravante. Esto no refleja mucha complejidad. Siguiente. Ya. Cometer la infracción en perjuicio de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad. Cuando las víctimas son esas personas, directamente. Basta que sean víctimas esas personas, aquí no las usas, aquí ellas son las víctimas. ¿Sí? No hay más que debatir aquí. Siguiente. Cometer la infracción con violencia o usando cualquier sustancia que altere el conocimiento o la voluntad de la víctima.
Yo aquí cuestiono un poco, o sea, con violencia. Yo creo que quizás, porque cuando hablamos de crueldad, cuando hablamos de prepotencia, son actos de violencia, ¿verdad? Pero yo creo que aquí se está refiriendo a la violencia psicológica, sobre todo. Eso que pone después actos que nublen el conocimiento de una persona, más o menos, ¿no? Para referirse a los casos de... Pero usted, doctor, disculpe que lo interrumpa, decía que también hay una alevosía así como psicológica, ¿no? No, esa otra ya la vamos a ver. A eso dejamos para él. Sin embargo, acá se refiere a la violencia psicológica que le haces cuando le das una droga, lo emborrachas para que cometa delito. En realidad, parece que lo que quiere decir el legislador es que en estos casos, cuando uno manipula a una persona psicológicamente, por ejemplo, recuerdan el caso de estas personas que le dijeron, de este señor que iban a robar en el banco, le dijeron que haga, porque si no el hijo va a resultar herido después, ¿sí? Estas personas influenciaron psicológicamente en el del banco, ¿verdad? Entonces, aquí se aplica esta agravante. Si ven como la violencia psicológica, le dijeron, si no haces eso, a la salida lo cogemos a tu hijo. Entonces, no para el que robó, sino para los autores intelectuales, se aplicará esta agravante. Porque ha influenciado psicológicamente, con violencia, una amenaza en la persona que probablemente que iba a cometer el delito, en sus otros autores. Bien, siguiente. Utilizar. Sí. Tiene que haber violencia, porque la atenuante, la agravante dice violencia. Dice las dos, violencias y sustancias, no dice solo... Claro. Puede ser una, puede ser otra. Por eso. No. Claro. Pero tiene que haber violencia, o sea, o violencia o el uso de sustancias, pero la asimila a las dos como violencia, porque es algo psicológico, no es permitido, por ejemplo, nadie inconsciente en sí mismo usar escopolamina, alguien se la hace a percibir y punto. Y eso es violencia también, es una forma de violencia. A la fuerza. Claro, esa es la fuerza. Por eso no tienen que ser los dos, obviamente, pero están dentro de este parámetro de violencia, la violencia o el uso o inducir a una persona a cometer un delito, más o menos. Siguiente. Utilizar indebidamente insignias, uniformes, denominaciones o distintivos militares, policiales o religiosos como medio para facilitar la comisión del delito. Cuando van a robar a una casa, a una urbanización, para que le dejen entrar, van con el uniforme de policía. O en las carreteras están parados con policías, hacen parar un bus y lo desvalijan. Eso es agravante, ¿sí? También es agravante. Siguiente. Bien, aplicar. Diga. Una pregunta, aquí también se aplicaría cuando, por ejemplo, hubo un caso en que usaban el uniforme de voluntario de la Cruz Roja. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la atenuante? La agravante, perdón. Dice uniformes. Dice dice insignias, uniformes, denominaciones o distintivos militares. Pero lea todo, con militares, ¿qué más? Militares, policiales o religiosos como medio para facilitar la comisión de la infracción. O sea, solo si son de esos tres. Así es. Militares, policiales. Pero siempre policiales o religiosos. Yes. Esa es la agravante. Siguiente. Afectar a varias víctimas por causa de la infracción. Como una especie de dolo. ¿Qué clase de dolo? Indirecto. Cuando hay dolo indirecto, agravante. ¿Sí? Cuando hay dolo indirecto, agravante. Siguiente. Ejecutar la infracción con auxilio de gente armada. Cuando van a robar un carro con armas, agravante. Siguiente.
Utilizar credenciales falsas, uniformes o distintivos de instituciones o empresas públicas con la finalidad de pretender pasar por funcionarios, funcionarias, trabajadoras o trabajadores, servidoras o servidores públicos como medio para facilitar la comisión de la infracción. Solo de instituciones públicas, ¿sí? Para hacerse pasar. Privadas, no. Nada que yo soy el chofer de la CIFA, aquí tengo mi credencial, vaya, chofer de la CIFA. Tiene que ser de instituciones públicas. Que roban vistiéndose como así de la empresa de la luz, tipo así. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. Sí, exactamente. A ver, claro, la de la luz porque se presenta. Yo le voy a hacer una preguntita, rapidito. Yo no soy profesor, le digo a usted, a cualquiera, oiga, mire, quiero que salgamos, yo le propongo esto. Yo soy profesor, yo puedo, o si no, yo le digo, mire, yo soy profesor en la universidad, yo le quiero hacer pasar con el doctor Suki, tiene que conseguirme $500, aquí está, mire, aquí está, tengo la credencial de profesor, y no soy profesor. Bien, ¿entrará o no entrará ahí el agravante? Sí entra porque es universidad pública. Claro, servidor público. Porque soy servidor sobre todo, servidor público, ¿sí? Bien, porque esa persona, porque esa persona se está haciendo pasar por servidor público, así es la situación. Se está haciendo pasar por servidor público. Ahora, si yo soy el servidor público, el que le digo a usted, deme una botella de whisky para ponerle la nota, ¿habrá esta agravante o habrá otra agravante? Ahí es la otra, la de La que Así es. Y no me estoy haciendo pasar porque yo sí soy en realidad funcionario, ¿verdad? Bien, siguiente agravante. ¿Por qué número vamos? Y ahora vamos por el 17. Ya. Cometer la infracción total o parcialmente desde un centro de privación de libertad por una persona internada en el mismo. Bien, eso es ya adentro de la cárcel, ¿no? Valerse de allí, de alguna persona para cometer delitos. Esos son los famosos autores intelectuales que mandan a cometer delitos dentro de la cárcel. Siguiente. Encontrarse la o el autor perseguido por prófugo por un delito con sentencia condenatoria infirme. Bien, y comete otro delito, ¿no? La persona ha estado libre porque ha estado con medida, pero ya le sentencian, tiene que ir preso y ya está prófugo. Y ahí comete otro delito en esa condición de prófugo. Cualquier otro delito. Ya es agravante por haber estado prófugo con sentencia firme, ¿sí? ¿Hay más? Sí, 19, 20 y 21. Ahora es la 19. Ya. Aprovechar su condición de servidora o servidor público para el cometimiento de un delito. Ya, puede que me aplique a mí el agravante como servidor público con respecto a un estudiante, o puede que me aplique el agravante de superioridad. Cualquiera de las dos, ahí sí. Cualquiera de las dos, o las dos. Es profesor de superioridad y es funcionario público. Pero si no soy superior, si yo a una profesora, vamos a ponerle el ejemplo, si yo a la doctora, que es la única mujer, si yo a la doctora Mónica le digo, oiga, profesora, mire, hágame esto, tal, se va a enojar si se entera de esto, obviamente. Pues, ¿habrá superioridad? No. Por lo tanto, me voy a esta agravante, ¿verdad? Aprovecharse sería ahí. Claro, me voy a aprovecharme, pero si ella también es funcionaria pública. Entonces, como que no cuadra. Entonces tiene que ser una persona que yo me quiera aprovechar de esta situación. Ella decía, a mí qué me importa que tú eres, pero yo también soy profesora. Entonces, no, como que no cuadra. Entonces tiene que ser por el hecho de yo ser un funcionario, aprovecharme de esa situación. Y obviamente tiene que estar una persona que no tenga, que necesite de la administración pública para alguna cuestión. Bien, hay que encajar nomás en la que se trata. Siguiente. Registrar la o el autor una o más aprehensiones previas en delito flagrante calificado, cuando se trate del mismo delito o atente contra el mismo bien jurídico protegido. Casi como la reincidencia, ¿no? Más o menos, cuando ha sido reincidente, ¿no? Y reúne esas condiciones. Algo más, la 21 creo que toca.
Sí, la última. Haber sido sentenciada previamente por el mismo delito en el caso de las personas jurídicas o valerse de otras personas jurídicas nacionales o extranjeras para el cometimiento del delito o valerse de la normativa vigente para validar. Ahí dejemos esa, la vemos cuando analizamos la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahí analizamos a fondo las atenuantes de las personas jurídicas y las agravantes, ¿ya? Solo quedemos hasta la 20. Bien, ahora sí, diferenciar estas 3 clases de alevosía, si se quiere. La alevosía propiamente dicha, acto de crueldad, la alevosía psicológica y la alevosía, ¿cuál era esta? Cuando hay prepotencia, ¿no? Cuando hay violencia, furibundad, prepotencia. Yo creo que en la prepotencia ya está listo, no hay sufrimiento, no hay nada. Coge, quieres matar a alguien, te compras una bazuca y le tiras un bazucazo. Oye, no era necesario, Dios, era una bazuca. Pero bueno, lo haces. Prepotencia. Crueldad. Lo torturas, le haces sufrir. Le causas un daño y sufrimiento tanto a la persona como a la víctima. 3, yo considero que son 3 tipos de alevosía. Sin embargo, solo a la primera le he puesto alevosía. Vamos a bien. La de prepotencia y fuerza y violencia están diferenciadas, ¿no? Yo creo que no hay problema con eso. Vamos a las 2. A la crueldad y a la de sufrimiento. En los 2 se infringe crueldad, en las 2 se infringe sufrimiento. Obviamente cuando es antes, porque si después ya lo mata y después lo degolla, lo descuartiza, ya no va a haber sufrimiento porque la víctima ya no sufre, ya murió. Pero si hay un sufrimiento para la sociedad, para la víctima, para la sociedad que ve un acto de crueldad. ¿Cierto? Exactamente, para los familiares de la víctima, que también son víctimas, ¿no? Bien, entonces, en el primer caso ya está. Lo torturas, lo arrastras, lo pisoteas, le cortas la cabeza, lo que sea. En el segundo, en la psicológica, y cuando termino la clase, entra en juego una figura que se llama la sevicia. S-E-V-I-C-I-A, sevicia. Y les grafico con un ejemplo que es la sevicia. El gato que tiene un ratón chiquito, listo para comérselo y no se lo come. Le golpea la cabeza, le da un arañazo, lo golpea, lo muerde, lo deja medio paralítico y lo empuja con la mano que corra. Lo empuja y le salta al otro lado y lo muerde, lo tira y vuelta lo empuja. El gato juega con el ratón antes de comerse. Eso se llama sevicia. Eso se aplica en las agravantes contra los miembros del grupo familiar, con la violencia familiar, contra los femicidios. Bien, entonces, ese sufrimiento psicológico que se llama sevicia, era una forma, para mí, que es una forma de alevosía. Sí. O no le golpea, digamos que no le golpea, pero está ahí sufriendo, vas a morir, te voy a degollar, te voy a hacer esto. Le causa un sufrimiento psicológico, sin necesidad de que llegue a la crueldad, al maltrato, a los golpes. Sino ya es física, ¿no? Violencia. Es algo psicológico. Es una tortura verbal. Sabiendo que va a cometerse el delito. Y él sabiendo que va a morir, porque hay casos en los que él mismo le dice, ya mátame, así, y el otro ve que él es lo que quiere, entonces menos lo hace, le dice, no te va a matar, y le comienza a dar un sufrimiento, y como usted dice, puede ser psicológico o puede ser por la fuerza. Más o menos cuando a usted, su novio o su novia, usted le va a besar, le va a cerrar los ojos y no le da el beso. Así más o menos, ese es el sufrimiento. Le hace sufrir. Con ese ejemplo entendieron toditas, profe. Bueno, entonces me alegro mucho. Muchas gracias. Ya seguiremos. Profe, cuídese la consulta, profe. Es que mañana toca la segunda dosis para la vacuna. No se preocupen, no hay clase mañana. Ya, doctor, muchas gracias. No, Gracias. gracias. Muchas gracias, doctor.